la Biblia, Señor. Aleluya, ministrando, fortaleciendo nuestra alma, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toma control de este lugar, desbarata toda obra del enemigo, libera los aires, Señor. En el nombre de Jesús, y a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermano. Seguimos, amén, gloria al Señor, en Corintios, segunda de Corintios, y nos corresponde el capítulo 3. Alabado Dios. Maravilloso nuestro Dios. Leemos alternadamente. Capítulo 3 de Primera de Corintios. Tiene por título Ministros del Nuevo Pacto. Segunda de Corintios. Aleluya. Segunda de Corintios, capítulo 3. Gracias. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos vosotros. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos muchos sacrificios. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se invocó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. No sé si alguno estuvo pensando, ¿no? Porque como era ya el final, nosotros no le dedicamos tanto tiempo a los últimos versículos del capítulo 2, ¿no? Gloria al Señor, pero uno entiende que espiritualmente, ¿no es cierto?, el olor de Cristo y el olor de Cristo que llevamos los creyentes, ¿no es cierto?, como para algunos olor de vida y para otros olor de muerte. Y es así, hermano, ¿no es cierto? Uno lo siente cuántas veces, ¿no es cierto?, podemos llegar a un lugar, amén, gloria al Señor, y parece que hay algo, ¿no es cierto?, que repele, que la gente se sienta incómoda o que nos miren mal, ¿no es cierto? Y dice, ¿yo qué le hice? Ni siquiera abrí
la boca ni siquiera sabe que soy creyente. Pero es algo espiritual, ¿no es cierto? Gloria al Señor, que el enemigo y los que están con el enemigo esto percibe, amén, eso, ¿no es cierto? Y hay ese rechazo. Por eso dice y compara así Pablo, ¿no es cierto?, a los salvos que tienen a Cristo, ¿no es cierto? Dice que somos grato olor de Cristo, amén, pero grato olor para los que se salvan. Gloria, y pienso, hermanos, que no solamente los que están salvados en ese momento, sino aquellos que tienen un corazón dispuesto, ¿no es cierto?, gloria a recibir de Dios. Pero aquellos que no quieren, que han cerrado su corazón, amén, es un olor de muerte, amén, gloria al Señor cuando no quieren recibir la palabra del Señor, gloria a Dios. No sé si alguien quiere aportar algo, estuvo pensando, hermanos, de estos últimos versículos del capítulo 2. Aleluya. Bendito Dios. Bueno, entonces comenzamos acá en el capítulo 3. Aleluya. Y acá Pablo comienza con una pregunta. Amén, gloria al Señor, como dando a entender que no es así, ¿no? Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad como de algunos de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Las cartas de recomendación, además, siempre tuvieron vigencia. Hoy día ya no, porque por los teléfonos, la comunicación, ¿no es cierto? Pero en los tiempos de Pablo las cartas de recomendación eran necesarias para la iglesia, ¿no es cierto? Porque si no, cualquiera, falso o engañador, podía ir a la iglesia y decir, a mí me envió Pablo, y para que le reciba, para predicar. Entonces, era la costumbre, ¿no es cierto?, de la iglesia primitiva, por varios siglos, ¿no es cierto?, cuando iban predicadores, iban con una carta de recomendación. Y Pablo cita en algunos pasajes, y vamos a ver esa carta de recomendación. Hasta hace muchos años atrás, nosotros íbamos a conocer gente con... El chileno, que los chiquilines míos eran chicos y decían el chileno. Venía de Chile uno con una carta de recomendación. Una carta, se reunió el pastor con la comisión, una carta grandísima, llena de firmas, recomendado de una misión, recomendado de otra. Pero no se vio nada en él, ¿no es cierto? Así que y a veces podían tener una ventaja, pero no muchas veces ayudaban. El pastor también contaba de alguien que hace muchos años apareció en Zoom con tremendas cartas de recomendación, con consejos de iglesia, ¿no es cierto?, de ministerio, y dice que predicó una iglesia y la gente lloraba cuando él predicaba, ¿no es cierto? Pero cuando se fue le faltaron los 3 trajes que el pastor tenía en el ropero, se los llevó, ¿no? Entonces, digo, qué tremendo. Y acá Pablo, después, viendo más adelante en los capítulos que siguen de 2 de Corintios, Pablo habla de esos falsos apóstoles como que ellos mismos hicieron la carta de recomendación, ¿no? Porque dice que se alaban a sí mismos y cosas así, ¿no es cierto? Entonces digo, tenía sus ventajas, pero también sus desventajas, ¿no? Gloria al Señor. Pero era costumbre, vamos a ver algunos pasajes para ver, hermanos, que vamos a ver que era común, ¿no es cierto?, que los hermanos, era lo que había, la única manera que había de que pudieran las iglesias recibir hermanos que no conocían. Por ejemplo, aquí en Hechos 15, 23, cuando después de aquel primer concilio, ¿no es cierto?, gloria al Señor, y ahí escriben junto con hermanos que son enviados para dar esa buena noticia a que habían llegado en ese concilio, a esa decisión, también, ¿no es cierto?, escriben, ¿no es cierto? No era que iban a ir por cuenta de ellos, como de cuenta de ellos, ¿no es cierto?, sino que había un respaldo de esas cartas, ¿no es cierto? Aleluya. Y dice allí en el Hechos 15, 23, dice, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles, los ancianos, los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Entonces, cuando dice allí, hermano, y escribir por conducto de ellos, era esa carta de recomendación, ¿no es cierto? Iban los hermanos, pero no solo era la palabra, ellos, bueno, venimos, somos hermanos de tal iglesia, venimos con esta misión, sino que había una carta firmada por las autoridades de la iglesia, amén, que respaldaba, ¿no es cierto?, esa tarea. Después vamos a ver también en Hechos 18, 27, y ahí es cuando Apolo, ¿se acuerda cuando hablamos aquí en Hechos, ¿no es cierto?, de aquel predicador muy usado, ¿no es cierto?, muy eficiente aquí,
efusivo para hablar la palabra del Señor, pero no conocía la vida de Jesús, conocía solo hasta el bautismo de Juan, y aquí Priscila y Aquila les ponen más exactamente, dice, el camino de Dios, amén, y él entiende y quiere seguir predicando la palabra y ayudar a las iglesias, y dice aquí en Hechos 18, 27, dice, y queriendo él, por Apolo, ¿no es cierto?, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, es decir, anda, ¿no? Y escribieron a los discípulos que lo recibiesen. Y cuando dice, le escribieron a los discípulos, ¿qué es? Una carta de recomendación. Amén, los discípulos de allí, amén, de Éfeso, recomendaban, y Priscila y Aquila mandaban junto con Apolo una carta de recomendación para que los hermanos le recibiesen. Y dice, llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, ¿no? Gloria al Señor. Después también en Romanos 16:1, también Pablo habla, amén, de una hermana, amén, ahí en 16:1 dice, 1 y 2, dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Amén. Cuando Pablo escribe y dice, os recomiendo, ¿cómo recomendaba? ¿A través de qué? De una carta de recomendación. Amén, gloria al Señor. Y después, 1 Corintios 16, 3. Dice, hablando de la ofrenda, ¿no es cierto? Dice, y cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Amén. Pablo está dando instrucciones acerca de la ofrenda que tenían que recoger y enviarla por hermanos que estuvieran como recomendados por una carta de recomendación. Entonces vemos, ¿no? Y después hay muchos pasajes, ¿no es cierto?, que no nombra recomendación, no nombra carta, pero da a entender, hermanos, que los hermanos viajaban con cartas de recomendación de los líderes de la iglesia donde eran enviados, ¿no? Entonces eran recibidos. Pero como digo, ¿no es cierto?, no siempre, Pablo mismo, ¿no es cierto?, lo dice después que esos falsos apóstoles son engañadores, ellos mismos saben que una carta de recomendación, gloria a Dios. Y hermano, y eso nos enseña muchas cosas en la vida. Hoy en día no sé si alguien recibe a alguien porque le da carta de recomendación, porque hoy hay teléfono, ¿cierto?, y se comunica en el momento de un lado al otro del mundo, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Pero hay otras cosas, ¿no es cierto?, que los hombres han puesto, y está bien, que son, por ejemplo, los carneos, como se le dice, las credenciales, ¿no es cierto?, que las autoridades, los líderes de ciertas denominaciones dan a los pastores, a los obreros, amén, gloria al Señor, que es algo, ¿no es cierto?, que es dado por el hombre y tiene su valor en cierta manera, porque, por ejemplo, para ir a ciertos lugares, un hospital, para orar por ahí, le dice, yo soy pastor, y ¿cómo usted me comprueba que yo soy pastor? Yo soy un obrero, y ahí le muestra su credencial. Pero eso, valor delante de Dios, no tiene, ¿no es cierto? Nadie va a ir al cielo y le mira, señora, acá tengo la tarjeta, acá tengo la credencial. Eso no tiene nada que... Sirve, ¿no es cierto?, en las cosas de este mundo. No sé si alguien quiere aportar algo, hermano. Ahí entraría también la manera de uno vestirse también, por más que uno se vista bien y todo, no viva la palabra, lo mismo. Claro, de nada sirve, ¿no es cierto? Puede ponerse corbata, puede ponerse pollera larga, puede dejarse crecer el pelo, ¿no es cierto? No es la presentación externa, ¿no es cierto? Tiene su valor, pero no es solo eso. No vamos a decir que eso no tiene su valor, amén, pero no es solo eso, amén. Gloria al Señor. Entonces Pablo se ve que allí, en la iglesia de Corinto, influenciados por esos malos obreros, por esos falsos apóstoles, que Pablo los nombra más adelante, le pedían a Pablo, amén, que cuando fuera a llevar una carta de recomendación.
¿no? O como dice acá, ¿no? De cartas de recomendación para vosotros. Cuando yo voy que llevar una carta de recomendación, como que le enseñamos, ¿no es cierto?, a los hermanos, a esos falsos obreros. Bueno, cuando Pablo en acá, si es realmente enviado por la iglesia, por el concilio, que traiga una carta de recomendación. Dice, y acá quisieron que nosotros le diéramos un respaldo para aquello que querían que nosotros respaldáramos para que salieran evangelistas, como que la iglesia respaldaba un ministerio evangelístico también. Sí, no me acuerdo de esa, pero sí, tantas cosas que han pasado, sí, gente que viene esperando, ¿no es cierto?, un respaldo humano, vamos a decir, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Y esta gente también, o de recomendación de vosotros, como que la iglesia de Corinto, para que Pablo siguiera su viaje misionero, tenía que también hacer cartas de recomendación para Pablo. Una cosa, ¿no es cierto?, que inconcebible, porque como Pablo dice acá, ¿no? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Gloria al Señor. Aleluya. Cuando dice Pablo, vuestras cartas sois vosotros, no era que ellos eran una Biblia escrita, sino que ellos, la vida cambiada, el testimonio, ¿no es cierto?, que Pablo fue el instrumento, ¿no es cierto?, para llevar la palabra hacia Corinto y sus vidas fueron cambiadas. Eso era la evidencia más grande que era un enviado de Dios. Entonces, como sin dejar, ¿no es cierto?, de merecer, amén, las credenciales, gracias a Dios, ¿no es cierto?, por los líderes que tienen, digo, confianza y valor, ¿no es cierto?, pero tiene cierto valor y muy pequeño, pero lo que vale realmente, ¿de qué sirve una persona, ¿no es cierto?, que tenga títulos, credenciales de muchas cosas y no tenga fruto en su ministerio, no haya vidas cambiadas, no haya... Y Pablo no se refería, hermano, a los milagros. No era que él se basaba, no, porque donde yo iba, llevaban la ropa mía y se la ponían los enfermos y sanaban. No, él no habla de milagros, él habla de vidas cambiadas. Porque eso realmente es lo que el Señor vino a hacer, a transformar la vida. Amén, gloria a Dios, porque hay muchos que se basan y se jactan de los milagros, que donde yo fui, oré, se caminó, y así, ¿no es cierto? Eso tiene su valor, pero lo importante son las vidas transformadas, las vidas cambiadas. Amén, gloria al Señor. Dice, nuestras cartas sois vosotros. Amén, el testimonio de estas vidas cambiadas aquí en Corinto. ¿Cómo les encontró Pablo? Amén, gloria al Señor. ¿Cómo era esa gente? Y a lo que llegó a ser, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Vidas cambiadas, ¿no es cierto?, por el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Aleluya. Siendo manifiesto, dice Pablo, que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Qué precioso y qué profundidad tiene esta palabra, hermano. Amén. Que Pablo dice, siendo manifiesto que soy carta de Cristo. Es decir, que él fue, ¿no es cierto?, el instrumento, como hoy cualquiera que escribe, ¿no es cierto?, a ver, tiene una lapicera o un lápiz y escribe algo, ¿no es cierto? Y bueno, y Pablo como que se consideraba como ese instrumento, como ese lápiz, ¿no es cierto?, como esa lapicera que escribió, ¿no es cierto?, la palabra de Dios en los corazones de los corintios. Amén, gloria al Señor. Que fue el Espíritu Santo, que fue Cristo. Amén, y fue solamente el instrumento, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Qué maravilloso, ¿no? Y yo en esto meditaba, ¿no? Digo, a veces digo, cuán ingratos somos con aquellos que nos llevaron la palabra. Porque a veces pensamos que nos mantenemos así, nosotros a veces podemos decir, ¿no? El día que nosotros nos bautizamos, se bautizaron 15. Y creo que no queda ninguno a nosotros. Pero uno no puede jactarse de eso, porque es la misericordia de Dios. Y cuántas lágrimas le habremos costado a aquellos que nos llevaron la palabra. Amén. Porque acá cuando Pablo dice no con tinta, sino con el... ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Es el que nos lleva a orar, el que nos lleva a derramar lágrimas, el que nos da palabras de consejo, el que nos da palabras para alentar a las vidas que siguen
sigan adelante. Y así fuimos nosotros, y así tenemos que ser nosotros con los demás, y que Dios nos ayude. Porque a veces nosotros somos como tan así momentáneos y pensamos en nosotros y que por nosotros nos mantenemos y no sabemos cuánto le hemos costado y cuántas las vidas necesitan de nosotros, ¿no es cierto? De nuestras lágrimas, de nuestras oraciones, de nuestra palabra, para que siga adelante y Dios pueda, ¿no es cierto?, cumplir ese propósito, que sean vidas cambiadas. A ver, porque dice leídas, ¿no es cierto? Dice que son vidas cambiadas que, aunque no hablen, delante donde estén, en el barrio, donde se muevan, la gente sabe que hay algo. Que hay un Dios que nos cambió, que algo pasó, aunque no tengan escrito, ¿no es cierto?, no se vea la palabra, pero es el testimonio, es la vida, ¿no es cierto?, de esa persona. Y digo, que Dios nos ayude. ¿Alguien quiere aportar, hermanos, algo? Amén. Por favor, háblese, gloria al Señor, porque esto es cosa de esto que hemos vivido. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo. Qué precioso. Las cartas de recomendación de papel, ¿no es cierto?, eran escritas con tinta. Pero las cartas de recomendación que en las vidas cambiadas eran escritas por el Espíritu de Dios. Amén, aleluya, bendito el Señor. Sino con el Espíritu de Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y acá vemos, hermanos, una profecía cumplida. Desde el Antiguo Testamento, Ezequiel lo decía, que Dios hablaba a través de Ezequiel: os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y Jeremías decía: y escribiré sus leyes en su corazón. Y eso se cumplió, hermano. Cristo lo cumplió. Cuando Cristo dijo, amén, en la última cena, dijo: este es el nuevo pacto, que en mi sangre, ¿no es cierto? Gloria al Señor. Yo creo que cuando alguien viene a hablarnos mal de, yo qué sé, de así del pastor o de la pastora en este lugar, por ejemplo, uno sabe lo que nos han dado espiritualmente, el tiempo, la paciencia, el amor, y cuando nos quieren hablar mal y uno defiende, ahí uno está interpretando de esa manera también, ¿no? Porque uno está defendiendo lo que uno recibió. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya, sí, es así, ¿no es cierto? ¿Quién puede negar, hermano, lo que Dios hace? ¿Quién puede negar, ¿no es cierto?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Gloria al Señor, aleluya. Y que eso tiene que valorar, porque yo digo, pocos a veces valoramos quien nos enseñó toda la palabra. Sí. Porque cómo se ve una vida transformada, cómo allá en los pueblos de Gallinar, en aquella zona, en el Lónido, Copay, cómo se ve una vida transformada. Tiene que haber frutos, porque evangélicos hay varios, pastores van otros, hay otros que hacen culto allá, pero ¿cuál es el testimonio? Porque entonces el valor que uno tiene que dar, dónde estamos, la misión que estamos, los que guardan la palabra, el valor que hay que dar, porque no es fácil ser pastor y pagar el precio, porque cuánta burla y cuánto desprecio hay por ser pastor, o por ser obrero, por llevar la palabra nomás en los pueblos, donde sea. Se ve en el anónimo, se ve. Y eso es hermoso que la iglesia también valore, porque hay cantidad de iglesias, pero ¿cuál es el testimonio? Yo voy al hospital, va a comer favor por ahí, donde hay mucha gente haciendo fuera. Y uno observa a ver si ve a algún hermano desea encontrar. Pero ¿cómo lo vemos? Sí, pero no se distingue con el mundo, ¿no es cierto? Digo, que Dios nos ayude, porque en eso, ¿no es cierto?, ahí somos una carta, amén, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, en esa diferencia, ¿no es cierto?, que hay. Sí, amén. Claramente, ahora cuando alguien dijo, yo de saber, son las cartas de Severo que van ahí, ¿no? Porque leídas por todos, ¿no? ¿Cómo saben de quién es? ¿De dónde son? ¿No? Conocen. Como acá en el Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, ¿no? Porque él había escrito esas cartas en su corazón. Amén. Y así el pastor escribió esas cartas de la palabra en nuestros corazones. Qué tremendo, hermano, qué profundidad que tiene esto, ¿no es cierto? De que eso está escrito, por eso digo, y cómo uno relaciona, ¿no es cierto?, las profecías del Antiguo Testamento con lo que Cristo hizo, lo que es el Evangelio.
lo que fue el antiguo pacto, lo que es el nuevo pacto, ¿no? Donde Dios lo prometió y Dios lo cumplió, y Jesús lo dijo, ¿no es cierto? Y ahí, a partir de ahí, después empieza la iglesia, ¿no es cierto? Empieza a cumplirse lo que el Señor ha dicho, y los corazones, ¿no es cierto?, son transformados. Aquellos corazones de piedra son transformados en corazones de carne. Siempre fueron de carne, pero estaban tan duros como una piedra. Gloria al Señor. Aleluya. Pero qué precioso. Y ahí, en esos corazones, porque Dios no puede escribir, Dios no puede transformar un corazón endurecido. No puede transformar, no puede hacer la obra, ¿sí? También está cómo el cristiano, la cristiana, porque la solo Jesús, por ejemplo, y otros, ya se veían aquellos pueblos, pero uno le mira el rostro. ¿Cuál es su rostro? La amabilidad, el amor, cómo podemos alcanzar a alguien, podemos ayudar a un niño, o a demostrar eso, es el amor de Cristo. No es solamente la ropa, sino que en todo, ni siquiera la corbata, porque lo que es la ley de Dios es el pelo, por ejemplo, es la vestimenta. La corbata no, se hace por la cultura de cada protocolo. Protocolo. Seguro, sí, y uno está acostumbrado en esta cultura, pero hay otras culturas, por ejemplo, que los hermanos están vestidos de otra manera, porque es su cultura, ¿no es cierto? Sí. Pero digo, dentro de nosotros no puede decir, no, yo no veo un varón de acá, no puede decir, no, yo no uso corbata ni voy a poner ropa de vestir, porque allá en África o donde sea andan así con unos trajes medio raros. Bueno, es allá, es su cultura, es su costumbre. ¿Amén? O algunos que dicen, no, si es en Escocia los hombres usan pollera. Bueno, en Escocia es la costumbre que tienen. No sé si todos los escoceses andan de pollera, usan, algunos, ¿no es cierto? No sé cómo se la pone. Pero es la cultura, es la costumbre allí, ¿no es cierto? Nosotros estamos aquí y aquí tenemos que ser como Dios manda acá. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo estoy de acuerdo con lo que dice el pastor, porque eso cómo identifica a la persona. Por casa siempre pasan los señores, los muchachos, con su pollera larga, pero no miran ni saludan a nadie. Y cuando uno va a ciertos lugares, tanto como yo voy a comer, con otros lugares, uno mira a las personas, pero el rostro de ellas, pero tiene que haber una gran diferencia nosotros. Nosotros no podemos ser como ellos con esos rostros tan y qué tremendo, porque lleva su tiempo, ¿no es cierto? Escritas, no con tinta, sino con el Espíritu. Y el Espíritu se toma su tiempo y va escribiendo, porque ¿cuántos de nosotros cuando empezamos, ¿no es cierto? Capaz nos dábamos a conocer, nadie nos dice, pero el Espíritu Santo se va tomando su tiempo, de ir grabando la palabra en el corazón. Amén. El corazón se va ablandando, y cuando más se va ablandando el corazón y rindiendo al Señor, más el Señor va escribiendo, o más vamos reteniendo, amén, de lo que el Señor nos va diciendo. Amén. Gloria al Señor. Sí, será cierto, porque yo cuando recién comencé los caminos del Señor, yo contaba hoy a hermano Andrés, mi trabajo, ya que se me atravesó un cura y era, me dice, Dios te bendiga, hijo, algo así. Y yo agarré y le dije, ¿cómo dijo? Hijo, me dijo, sí, lea la Biblia, lo mandé a leer la Biblia, ¿no? Seguro, hoy en día uno capaz lo dice. Claro, por eso digo, ¿no es cierto? La palabra de Dios, pero a veces el corazón está endurecido, ¿no es cierto? O sea, aferra solamente una parte y uno va tratando, y uno va, digo, qué importante, hermano, es no dejar endurecer el corazón. Amén. Buscar, fracasamos en algo, pero seguimos, humildes, buscando al Señor, ayuda al Señor. Amén. Y Dios va a seguir escribiendo y va a seguir. En algunos lleva menos tiempo, en otros lleva más, pero si uno dispone el corazón, amén, para con Dios, Dios lo va a hacer. Amén. Sí, hermano Franco. Sobre eso de la recomendación, qué bonito es el sistema, por ejemplo, de esta misión y otras similares, que cuando se va a otro departamento, a otro país, que se comunica entre pastores o los líderes o el supervisor. Porque como leía ahí usted en Hechos, un versículo más abajo, 24, decía, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandándonos a circuncidaros y guardar la ley. Y lo que a veces, por impulso quizás, decimos voy a visitar a tal pueblo o tal iglesia dentro de la misión, y sin querer o conscientemente a veces damos una enseñanza, compartimos una lectura, algo que trae contradicciones. Y sin darnos cuenta dentro de la misma misión como que hay dos caras y los de afuera dicen pero es que la misión está cambiando, están aplicando la doctrina.
a veces como a veces de una manera inconsciente o consciente perjudicamos la obra. Amén, es cierto. Que Dios nos ayude, porque cuántas veces puede estar con ligereza, vino el hermano de tal lado, y uno sabe por qué vino. Y lo correcto es si el pastor de él no avisó, llamarlo. Mira, acá hay un hermano de tu iglesia, ¿qué me decís? Y ahí él le va a decir. Es que así hacemos. Y así se hace, ¿no es cierto? Porque uno no sabe por qué no está allá, por qué salió, ¿no? Sí, por lo menos los que están en comunión. Sí. Claro, y por eso también, ¿no es cierto?, está la costumbre, la buena costumbre de las iglesias, ¿no es cierto?, fundamentalistas de no dar participación hacia el púlpito a cualquiera, porque diga que es pastor o lo que sea, no sé que sea conocido o venga recomendado, ¿no? Pero en otros lugares no es así. Ve una persona que viene con la Biblia bajo el brazo y anda de corbata o lo mira así y se da cuenta que es un creyente o que tiene apariencia religiosa y ya le dan el púlpito, y eso no debe ser así, ¿no? Porque cuánto trastorno puede traer, ¿no es cierto?, una persona con una palabra que diga o su aspecto, lo que sea, ¿no es cierto?, lo que apoye. Aleluya. Pastora, Sí. qué lindo, porque cuando acá dice siendo manifiesto, pensaba, meditaba acerca del amor también, ¿no? Porque cuando es manifiesto el amor, en el caso nuestro, por ejemplo, con Dylan, que nos tocó estar internado en Montevideo, el pastor se comunicó para allá y allá se delegó quien nos visitara. Y ahí es manifestado también el amor del Señor en el servicio, ¿no? De acompañar. Amén. Gloria al Señor. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, pedida por nosotros, es decir, como instrumento, pero escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, porque ahí es donde Dios puede obrar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Yo, bueno, yo había apuntado acá. ¿Qué más recomendación que el testimonio de los corintios, de lo que Dios había hecho por medio de Pablo? Amén. Y nosotros también, hermano. Gloria a Dios. Así como los corintios eran un testimonio vivo, nosotros también tenemos que ser un testimonio vivo. Eran cartas vivientes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy día están los certificados del ministerio. Bueno, como le decía, ¿no es cierto? Es importante. Pero el papel no hace el ministerio, ¿no es cierto? Y acá yo puse, hermano, vieron que hay personas importantes en la obra del Señor, pastores, teólogos, ¿no es cierto?, que escriben frases a veces, ¿no? Y quedan esas frases. Por ejemplo, hay un tal Poole que dijo: nada elogia a un ministro como la capacidad de su pueblo. Si viene alguien, ¿no es cierto?, que no conoce la iglesia, que no conoce al pastor, y viene y participa y está y conoce la verdad, se da cuenta cómo es el pastor por cómo son los hermanos. Amén. Eso lo dijo, ¿no es cierto?, un hombre de Dios. También otro Trapp, que es más conocido, dijo: la productividad del pueblo es el testimonio del predicador. Amén. Gloria a Dios, porque puede tener muchas credenciales, como dije, ¿no es cierto?, pero es lo que hace, es las vidas que se ven, es el trabajo que hace. Amén, gloria a Dios. Entonces digo, qué tremendo, hermanos, porque que Dios nos ayuda a nosotros, amén, a hacer esas cartas vivientes, amén, de poner por obra, ¿no es cierto?, lo que el Señor nos ha dado, tanto que nos ha enseñado a través de un instrumento, ¿no es cierto?, pero es Dios, amén, y que Dios nos ayude siempre a tener nuestro corazón sensible a las cosas de Dios, nunca endurecer el corazón, que Dios nos ayuda, hermano. Amén, mantenernos humildes, ¿no es cierto?, porque es ahí donde Dios va a seguir obrando y tocando, transformando, ¿no es cierto?, nos ayuda a quitar lo que nos sirve, a reconocer lo que hicimos mal, lo que no conviene, ¿no es cierto?, y seguir adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice el versículo 4: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Amén. Pablo estaba confiado en lo que él había hecho. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Amén. Y es decir, que yo no me glorío, no. Si yo fui un instrumento, yo dije, yo hablé, yo enseñé, doblé mis rodillas, oré, derramé lágrimas, pero fui un instrumento de Dios. Es Dios el que hizo esa obra. Siempre reconozco, es Dios el que hizo esa obra.
Amén, gloria a Dios. Nadie, digo, qué tremendo, hermano, porque si el apóstol Pablo se declaraba incompetente, ¿qué quiere decir, hermano? Cuando dice acá, no que seamos competentes, sí que se declaraba incompetente. ¿Qué quiere decir incompetente? Que no se creía suficiente. Claro, que se sentía que él no podía, por él mismo, ¿no es cierto? No podía, pero Dios le capacitaba, Dios le daba la fuerza, Dios le daba la gracia. Y así también, hermano, no, por eso también no podemos decir, no, yo no sé, yo no puedo, no me siento capaz. ¿Cuántas veces? No me siento capacitado. Bueno, pero es Dios el que te va. Tenés que ponerte en las manos del Señor. Amén. ¿Cuántas veces, no es cierto? Se le puede pedir una lectura o algo compartido, una palabra compartida, una meditación. Ay, no me siento capacitado. Es que nadie es capacitado. Amén. Nadie es capacitado. Ni Pablo era capacitado. Amén. Pero dependía de qué capacitado, dependía de Dios que iba a hacer la obra. Entonces digo, ¿cuánto nos enseña, ¿no es cierto?, la palabra del Señor? Aleluya. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, yo lo hice, yo lo enseñé, yo lo levanté, no. Amén, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Aleluya. Y decía alguien, ¿no es cierto? Dice, nosotros somos pequeños vasos agujereados. ¿Qué pasa con un vaso agujereado? Va perdiendo, ¿no es cierto? Pero tenemos que estar continuamente, amén, recibiendo de lo alto, de ese manantial intermitente. Amén. Entonces es la manera de que nuestros vasos se mantengan llenos. Porque nosotros, o es por un lado, nadie puede decir, ay, fui a un retiro, fui a la convención, me llené. Estoy llena, ahora hasta el año que viene o hasta el mes que viene ya no preciso ir a... No, hermano, cada día. Somos vasos agujereados. Por algún lado se nos sale algo. Amén. Y tenemos que estar conectados, amén, con eso intermitente, eso que nunca falla, que nunca deja de fluir. Tenemos que estar para estar siempre llenos, amén, del Señor. Aleluya. Dice el versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Vieron, hermano? Primero dice que no somos competentes. Amén. Que viene de Dios, pero acá dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén, gloria a Dios. Es decir que por nosotros mismos no somos competentes, pero Dios nos hace competentes. Si Dios te pide algo, Dios te va a capacitar para que puedas hacerlo. Amén. Si Dios te pide algo, lo que sea, Dios te va a capacitar para que puedas hacerlo. Amén, gloria al Señor. No de la, y acá cuando dice, hermano, nos hizo competentes, ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Cuánta mala interpretación hay de esta palabra, hermano? Amén. Mucha gente, ¿no es cierto?, livianos, modernistas, ¿no es cierto?, toma esta palabra como que la enseñanza, como que la Biblia, como que la palabra, la predicación, el estudio de la palabra mata. Y no es lo que quiere decir. Cuando dice acá la letra mata, ¿a qué se está refiriendo? Al Antiguo Testamento, a los mandamientos. ¿Por qué mata? Dios no lo hizo para que matara. ¿Por qué mata? Porque muestra el pecado y el hombre no tiene la capacidad para arrepentirse. Nadie dice que nadie pudo cumplir la ley. En ese sentido la letra mata. Pero no, hermano, que quiere decir, hermano, que la palabra... A mí una vez me dijeron, por las enseñanzas, digo, no, pero no tenés que dedicarte tanto sea, porque la letra mata, me dijeron. Pero no es eso, hermano, no es, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocer la palabra. A ver, pero cuando se refiere acá y nombra la letra mata, se refiere a los mandamientos, a lo que era el antiguo pacto, ¿no es cierto?, que mostraba el pecado, pero no daba, ¿no es cierto?, la solución para la gente salir del pecado. Amén. ¿Alguien quiere aportar algo? Y si se malinterpreta, también mata. Que si se malinterpreta, también mata a la persona. Seguro, pero digo, claro, pero la diferencia, ¿no es cierto?, con el nuevo pacto. Amén. Por eso acá dice que el Espíritu vivifica, es decir, que esa letra que en el antiguo pacto, ¿no es cierto?, mostraba el pecado,
pero no había solución para el pecador. En el nuevo pacto nos vivifica esa misma palabra, ¿no es cierto? Con el Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos y a encontrar la vida en Cristo. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso, Pablo, ¿no es cierto? Era como si estuviera hablando de su vida, porque él, ¿no es cierto? Él vivió con el antiguo pacto, ¿no es cierto? Creyendo, pero estaba muerto, ¿no es cierto? No le llevaba a arrepentirse, a buscar de Cristo. Amén. Hasta que, amén, el Espíritu Santo vivificó su vida. Gloria a Dios como a tanto, ¿no es cierto? Aleluya. Bendito Dios. Yo apunté acá del versículo 6. No es la ley ni la palabra escrita la que destruye, sino las exigencias de la ley. Amén. Gloria a Dios. El nuevo pacto fue profetizado, ¿no es cierto? Y Jesús lo puso en práctica. Ahora, hermanos, también, como dice más adelante también, ¿no? El 7 que dice, y si el ministerio de muerte, ¿vieron qué tremendo como nombra, ¿no es cierto? Digo, qué tremendo, amén, porque vemos que le llaman ministerio de muerte al Antiguo Testamento. Pero está hablando, ¿no es cierto?, de algo espiritual, no es que era para matar deliberadamente a las personas, ¿no? Que el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Pero acá yo quería... acá cuando habla acá, hermanos, en el versículo 6, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Hablamos, ¿no es cierto?, que está hablando de confiar solamente en los mandamientos, ¿no es cierto?, sin dar lugar al Espíritu Santo. Pero también, hermanos, hay muchas cosas que el modernismo de hoy ha llevado, y es a confiar más en las experiencias del Espíritu, supuestamente, que en la palabra. Y no quiere decir eso. Cuando dice la letra mata, el Espíritu no quiere decir que hago doctrinas de mi experiencia, sino que tengo que ir a la palabra. La palabra es la misma. La palabra del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, es la misma palabra. Amén, gloria al Señor. Es el Espíritu que da vida. Gloria al Señor. Pero no podemos basarnos, ¿no es cierto?, en experiencias. Y yo pensaba, por ejemplo, a veces todos tenemos experiencias distintas con el Señor. También, hermano, va en la cultura, en las costumbres también. Pero a veces nosotros pensamos que porque yo tuve una experiencia, o cuando recibí al Señor en mi corazón, o cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, todo el mundo lo tiene que tener de la misma manera, y no es así. No puede, por eso ahí tiene que prevalecer la palabra. Para que una persona salva, dice, si quiere en su corazón que Dios le levantó de la muerte, será. Eso es lo que dice la palabra. Ahora nosotros a veces pensamos, y he visto a muchos actuar así, invitan a alguien, ¿no es cierto?, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar a la casa de Dios, y dice, bueno, vas a la casa de Dios, vas a escuchar cantar y vas a sentir que tiene unas ganas de llorar, y van a orar por vos, y fíjate que hace una silla cerca porque te caes. Y viene el otro y no llora, ni se cae, no siente nada, pero recibió al Señor. Es decir, que fue mi experiencia, pero no quiere decir que sea la experiencia de otro, y no tenemos que inculcar eso. Es la palabra, si se arrepintió, si creyó, bueno, Dios viene haciendo su obra, pero no tenemos, ¿no es cierto?, que manejarnos por las experiencias. ¿Amén? Algunos tienen una experiencia, algunos reciben el Espíritu Santo y ni cuenta se dan que lo reciben y están hablando en la lengua. Otros reciben el Espíritu Santo de... Dios nos da el Espíritu Santo por medida. Amén. Y otros, ¿no es cierto?, yo qué sé, gritan, lloran, o algunos, me acuerdo que un hermano, hace años, ¿no es cierto?, entraba a Paitura a las 4 de la mañana, y habrá salido 3:30 de su casa, ¿no? Esto ya por Valle Verde, que antes eran Misiones, para mí todavía es Misiones. Y iba, ¿no es cierto?, y dice que empezó a mirar el cielo, estrellado, y empezó a alabar a Dios. Señor, tú hiciste todo eso, tú eres el creador. Dice, como que empezó a correr, cuando llegué a la fábrica estaba hablando en la lengua. ¿No? Y otros en el ómnibus, ¿no es cierto?, experiencias, y otros ni cuenta se dan y están hablando en la lengua. Entonces, no teníamos que basarnos
no, vos cuando recibas el Espíritu Santo te vas a caer, te vas a revolcar, vas a sentir un fuego, no podemos basarnos en nuestra experiencia. No sé si alguien quiere aportar algo, alguien tuvo una experiencia. Y Sí. bueno, decir también que muchos no quieren hacer tal cosa, llorar o gritar. Y Dios les permite que y les Dios, pase. si quiere recibir el Espíritu Santo, no es como nosotros queremos, sino como... Amén, como Dios quiere. Pero yo lo que quiero decir es que no tenemos que basarnos en nuestra experiencia personal para hacer una doctrina de eso. Amén. Tenemos que tener cuidado, porque a veces le decimos a la gente, vas a sentir esto, y te va a recorrer un fuego, y te vas a, como que se te va a aflojar todo, y no te pasó, y hace todo el Señor no le pasó a nadie, entonces, ¿qué me pasa? Y son experiencias de cada uno. Sí, hermano Franco, voy a decir algo. Sobre eso de la letra y del espíritu, que es un peligro, por ejemplo, como se ha visto en estas denominaciones que se han levantado, por ejemplo, lo que son los mormones, los testigos de Jehová, que despertando la escritura y basándose en la experiencia que supuestamente han tenido sus líderes, que nacieron en esas corrientes, y no se dan cuenta que si leyendo, se dan cuenta que dice, y aunque aparecieren ángeles mencionando otro evangelio, es el verdadero. Entonces a veces como solo una experiencia se pueden desviar muchas a lo que puede llevar, ¿no es cierto? Eso, ¿no? Porque los mormones, dice que José Smith era evangélico. Y se puso, ¿no es cierto?, como que no le conformaba la palabra a la iglesia, y se puso a buscar, y el diablo aprovechó, la iglesia le apareció un ángel, y allí formó una iglesia distinta, una doctrina distinta, y ahí se fue por la experiencia de él. En una predica allí se habla, comenta eso, sí, enseña eso. Sí, y los testigos de Jehová también. Yo creo que todas las religiones falsas, así por lo menos las más conocidas, bueno, Dios es amor también. David Miranda era de la Asamblea de Dios, ¿amén? Pero después se enfocó a una parte de la doctrina que era la sanidad, y ahí se fueron, ¿no es cierto? Por experiencia, o por la plata también, ¿no? ¿Alguien más quiere aportar algo? Yo me acuerdo que una vez la invité a una persona y esa persona vino y fue liberada esa persona. Y después vino una de mis hermanas y esta persona le decía todo lo que iba a sentir, y esta vino y no sintió nada. Sí, seguro, porque yo no le quería decir nada, pero esta otra le decía todo lo que le iba a pasar, y me decía, pero a mí no me pasó nada. Sí, claro, porque son personas, Dios trata con cada uno como él quiere, y son experiencias, ¿no es cierto? Me acuerdo que la hermana Flor decía hace años, nos contaba que había ido, no sé si un congreso, una convención allá en la República Dominicana, que son fervientes, ¿no es cierto? Que parece que hasta bailan, pero son así, son toda la zona del Caribe, son así, ¿no es cierto? Son fogosos. Y ella decía, yo no sabía que era la misión mía, yo me iba, porque parecía como una falta de respeto a veces, pero va en la costumbre, en la cultura, de cómo son las personas, ¿no es cierto? Aleluya. ¿Alguien más quiere aportar algo? Este testimonio no es mío, pero es del hermano de él. Lo juntó en el punto allá en la piedra. Que él, cuando fue a dónde fue, al punto de un retiro varones. Que él me dice, yo quiero de Dios, yo voy a llorar. Yo era un hombre que no lloraba. Fui a llorar allá entre medio de los hermanos. Y el Señor me tocó el Espíritu Santo. Amén, amén. Llorando allá entre todos los hermanos. Pero Gloria a es Dios. lindo, ¿no? Amén. Hablar por el Espíritu Santo. Amén. Hermano, nunca tenemos que tener, ¿no es cierto?, vergüenza de llorar, de sentirnos cohibidos, hermano. Uno tiene que derramar su alma, y la Biblia habla, porque como que se inculca de niño, el hombre no llora, los varones no lloran. Que sí, se crece así, ¿no es cierto? Y no es así, amén. Y delante de Dios, hermano, hay que derramar lágrimas, amén. Las lágrimas como que limpian el alma, como que las lágrimas pavimentan el camino hacia el Señor, ¿no es cierto? La humildad, amén. Tantas cosas hace. Dios habla de su palabra, de llorar en la presencia del Señor. Derrama, amén, tu corazón delante de la presencia del Señor. Aleluya. Y esto de tener cosas así, de visión y cosas así, es un peligro cuando el hermano o la hermana es nuevo y no tiene quien le ayude, porque aquella hermana que tanto trabajo nos dio, que trabajaba en la UTE, ¿no? Y lo que Dios había hecho en ella, estaba internada en psiquiatría,
íbamos a visitarla, el Señor la liberó y después apareció aquel que empezó a decir que era Dios que le estaba dando esa revelación y ella lo siguió y ya después ya se fue y se fue de pastora, ¿no? Y hoy estará pautada quizás. Tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude. Por eso digo, la palabra es la que tiene vigencia, ¿no? No podemos basarlo en la letra mate que tiene vigencia en eso, ¿no es cierto? La palabra es la que tiene vigencia. Por la palabra tenemos que guiarnos. Amén. Y todo lo que no proceda, no esté de acuerdo a la palabra, no es de Dios. Amén. Aleluya. Y el 7, ¿no? Dice, sin ministerio de muerte, amén, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Comparando, hermano, lo que era el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y el antiguo pacto fue establecido, ¿no es cierto?, con gloria. Amén, porque se acuerdan cuando Moisés subió al monte, dice que hubo relámpagos, hubo trueno, hubo algo tremendo, ¿no es cierto? Cuando y Dios le dio los mandamientos escritos en piedra, amén. Pero eso fue perecedero, eso terminó. Amén. Entonces, hablando que el nuevo pacto es para siempre, amén. Cuánto más gloria tiene el nuevo pacto que el antiguo pacto, amén. Y Moisés mismo, cuando bajó del monte, después cada vez que iba a orar al tabernáculo, dice que su rostro resplandecía y él se puso un velo, ¿no es cierto?, para que los hijos de Israel no se asustaran, amén, de ver ese brillo en su rostro. Gloria al Señor, pero ese brillo iba a desaparecer, amén, gloria al Señor, era perecedero, ¿no es cierto?, no era que continuamente estaba con eso, era cuando él hablaba, un rato estaría así, ¿no es cierto?, que estaba en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, pero dice la cual había de perecer. ¿Cómo? Dice, no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Es mucho más grande, es mucho mayor, amén, la obra de Dios a través del Espíritu Santo en este nuevo pacto. Amén, gloria al Señor. Cuando habla del ministerio del Espíritu, habla del nuevo pacto. Amén, gloria al Señor. El 9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Amén. El ministerio, amén, de condenación le llama a los mandamientos del Antiguo Testamento, porque condenaban, porque mostraban el pecado y no había solución, ¿no es cierto?, para librarse del pecado. Pero el ministerio del Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, nos muestra el pecado, pero nos muestra el camino para ser justificados delante de Dios, para estar justos delante de Dios. Porque dice el versículo 10, porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en ese respecto en comparación con la gloria más eminente. Aleluya. Bendito el Señor. Yo puse acá. El Espíritu Santo vivifica para vivir la ley de Dios. El Espíritu y la letra son amigos. Aleluya. En el antiguo pacto, sin el Espíritu Santo, la letra mataba. ¿Amén? Pero en el nuevo pacto, por la obra del Espíritu Santo, la letra vivifica. ¿Amén? La palabra de Dios nos trae vida. ¿Amén? Por el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Tampoco nosotros debemos desechar yo del antiguo. Hay iglesias que se basan solo del Nuevo Testamento. No sé si ustedes han escuchado. Leen solo, dedican solo porque ya pasó, pero hermano, el Nuevo Testamento es como, el Antiguo Testamento es como un cuarto amueblado y oscuro. Y el Nuevo Testamento es como que uno entra a ese cuarto y prende la luz y ve todo. Amén. Y así es el Nuevo Testamento. Amén. Todo lo que Cristo hizo, lo que Él fue, lo que Él hizo, todo está, ¿no es cierto?, escondido en imágenes, en anécdotas, en cosas, ¿no es cierto?, en ritos, en ceremonias, en el Antiguo Testamento. Todo lo que Cristo iba a hacer y lo que es la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Porque dice el versículo 11, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Porque el antiguo pacto dejó de ser. Ahora estamos en el nuevo pacto y es mucho más glorioso porque permanece. Amén. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza.
No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolidos. Y qué lindo esto, como dice acá el apóstol Pablo, de así que teniendo tal esperanza. ¿A qué se refiere? A eso glorioso que permanece, que es para siempre. Teniendo tal esperanza, es decir, usamos de mucha franqueza. Gracias, Señor. ¿Franqueza qué quiere decir? Sinceridad. Amén. Y así tenemos que ser delante de Dios sinceros. Fallé, Señor, perdóname. Te serví, Señor, gracias por el privilegio. Tantas cosas, hermano, que hay que ser sinceros delante de Dios, con mucha franqueza. No aparentar. Amén, porque de nada sirve. Así que teniendo toda la esperanza, somos de mucha franqueza. Y no como Moisés dice que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolidos, porque terminó, ¿no es cierto? Pero qué tremendo este versículo 14, ¿no? Porque dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, hablando de los judíos, ¿no es cierto?, religiosos. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué quiere decir embotó? Quedaron encerrados en sí mismos, ¿no es cierto? Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Gloria a Dios. Acá Pablo se está refiriendo específicamente al pueblo judío, amén, que leía la palabra, amén, pero tenían el entendimiento entenebrecido, tenían un velo, ¿no es cierto? Pablo lo puede decir con experiencia propia porque él también tuvo ese velo, amén. Él leía la palabra, ¿no es cierto? El antiguo pacto lo leía, lo conocía, pero tenía un velo, ¿no es cierto?, que le impedía ver la gloria de Dios, que le impedía ver a Cristo, amén, gloria al Señor, el cual por Cristo es quitado, dice. Y hasta el día de hoy, y todos, amén, porque no solo los judíos tienen un velo, todo aquel que no tiene a Cristo tiene un velo en su corazón, algo que no le deja entender. Pablo capaz se refiere más y lo menciona porque ellos tenían la palabra, el antiguo pacto, que les decía todo lo que iba a hacer Jesús. Pablo también lo vivió, ¿no es cierto? Pero hasta el día de hoy, hermano, ellos tienen un velo. Desde que fuimos a los hijos de Israel siempre estoy mirando cosas de los judíos de cosas, porque hay muchos, no sé qué se llaman youtubers o cosas así, no sé qué son, como el Bacari, ¿qué son esos? Influencer, bueno. Gastón Yosana, y hay otros que y entrevistan y muestran cosas, ¿no es cierto? Y se encuentran con pastores y les predican, y parece que llevan a Jesús. No se están a Jesús, tienen un velo. Hay muchos, ¿no es cierto?, que esto les quitó ese velo, pero por lo general yo conociendo la palabra, porque el velo lo tienen todos los que no aceptan a Cristo, ¿no es cierto? Pero ellos que tienen la palabra, ¿no? Hay un velo, porque a veces parece que están tan cerquita. Un día allá en el trabajo nos pasó con un compañero de trabajo, ya que, o sea, lo toma cada tanto el patrón. Le empezamos a hablar y parecía que ya se le iban a caer las lágrimas, por allá se echó para atrás y yo respeto, y ahí nomás cerró. Sí, el velo que cuesta, ¿no es cierto? Gloria al Señor, y está ese velo, ¿no es cierto? Pero qué tremendo, pero dice que Cristo quita ese velo, y nosotros también estuvimos, amén, un tiempo con ese velo, amén, gloria al Señor, pero Cristo ha quitado eso, amén. Y dice el 15, y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Aleluya, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Qué precioso, hermano, amén, porque el Señor quitó nuestro velo, amén. Gloria a Dios, eso que nos impedía ver la gloria del Señor. Nosotros en este mundo, ¿no es cierto?, sin conocer nada de la palabra o con nociones tan equivocadas, ¿no es cierto?, pero uno se piensa en el pueblo judío que leen hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, y citan y festejan. La otra vez nos decía el doctor el oculista Pablo, que es pastor, y él dice que fue a Israel con la esposa y otra familia amiga, y dice que todo el tiempo que estuvo allí, dice que había un dolor en su corazón que le da ganas de llorar en todo momento. Dice de ver el velo en el corazón de la gente. Y dice que los que andaban con ella, no voy a disfrutar, es todo que ellos con Dios, y hasta el momento que estábamos, yo le estoy contando esto a ustedes, dice, y siento un dolor, una gana de llorar de ver a esa gente, ¿saben? Porque conocen la palabra, van a la sinagoga,
festejan la fiesta, porque hay que ver cómo festejan las fiestas judías, amén, pero hay un velo, amén, no se dan cuenta que eso ya Cristo cumplió, amén, que Cristo les va a dar vida eterna, amén, que están confiados en esa religión. Gloria a Dios. Yo creo que el católico, acá lo tenemos el hermano Andrés que practicó el catolicismo, porque no es que nosotros que decíamos que éramos católicos, que practicó, que leyó la Biblia, ¿no? Y él ahora que ve a su familia, ¿no? Entonces ve lo que tanto habían ellos, ¿no? Sí, sí. Porque el Señor es el Espíritu. Como dice acá, el Señor es el Espíritu, sí que el Espíritu Santo es Dios. Amén. El Señor es el Espíritu. El Señor es Dios. Amén. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios como es Jesús, como es el Padre. Amén. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Libertad para hacer lo que tengo que hacer, no lo que quiero hacer. Gloria a Dios. Libertad para hacer lo que debo hacer, lo que a Dios le agrada que haga. Esa es la verdadera libertad. La libertad no es hacer lo que yo quiero, eso es libertinaje. Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Gloria al Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y acá apunté algo. La liberación por medio de Cristo, de la condenación y del pecado y del dominio de Satanás. Esa es la liberación, hermano. Amén. Donde hay libertad. Amén. Libertad de los poderes de las tinieblas. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es Dios, hay liberación. Amén. Liberación de condenación, liberación del pecado, liberación del dominio de Satanás. Amén. Obedeciendo la dirección del Espíritu Santo. Esa libertad que a Cristo no le permite al creyente hacer lo que quiera, sino lo que debe. Amén. Aleluya. Dios libera, amén, para servirle a Él y al prójimo. Amén. Esa es la verdadera libertad. Amén. La verdadera libertad nos transforma en siervos de Cristo. Gloria al Señor. Para servirle a Él y al prójimo. Gloria al Señor. Y dice el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aleluya. Mirando a cara descubierta como en un espejo. El espejo en los tiempos de Pablo no era como los espejos de ahora, ¿no es cierto? No era tan nítido, no era que te veías tan clarito como hoy. Pero así, hermanos, la gloria del Señor. Es más, vemos algo, vemos las arras, como decía del Espíritu, vemos un anticipo. Ahora, hermanos, ¿cuándo, hermanos? Cuando dice acá, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. ¿En qué momento? ¿En qué lugar? ¿Cuándo somos transformados de gloria en gloria? ¿Cuando estamos haciendo qué? Cuando estamos orando. Cuando estamos en la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Por eso, hermanos, ¿cuánto debemos poner atención y dedicar tiempo a la oración? Amén. Para estar en la gloria del Señor y para ser transformados. Cuanto más oramos, amén, más vemos la gloria del Señor y más esa gloria viene sobre nuestras vidas. Y nos podemos asemejar cada vez más al Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Amén, en la oración, en estar en la presencia del Señor de gloria en gloria. Amén, nos lleva a tener la imagen de Cristo en nuestra vida. Amén, que Dios nos ayude. Es la manera, hermano, como por el Espíritu del Señor. Gloria a Dios. Transformados de gloria en gloria. A medida de que nos acercamos a Dios a través de la oración y el Espíritu Santo, el creyente se va transformando a la semejanza de Cristo, progresiva y parcial, pero cuando vuelva a Cristo le veremos cara a cara. ¿Amén? Pablo habla como en un espejo, pero un día le veremos cara a cara. Pero mientras tanto debemos buscar, amén, gloria en gloria. Amén, como cantamos alabanza, de gloria en gloria te veo. Aleluya, que Dios nos ayude, hermano, que no solo cantemos, que no solo lo leamos, sino que lo podamos poner en práctica. Amén. Aleluya, la oración no es un tiempo perdido, la oración no es algo obligado.
Amén, es estar en la presencia de Dios, es estar en la gloria del Señor, de gloria en gloria, alabándole, bendiciéndole, hermano. Amén, que Dios nos ayude, amén, porque a veces hacemos de la oración algo estructurado, te pido, te doy gracias, amén, pero tenemos que dedicar ese tiempo, yo creo, hermano, hay que pedir, hay que dar gracia, hay que interceder, tantas cosas que en la oración, pero tenemos que dedicar un tiempo, de ese tiempo que estamos en la presencia de Dios en la oración, a alabar a Dios, a estar en la gloria de Dios, a alabarle por lo que Él es, amén, alabarle por lo que Él es, me ve lo que me pidió, no me ve, alabarle a Dios, eso es de gloria en gloria, amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. No sé si alguien quiere aportar algo más. En todo tiempo. En todo tiempo. Por ejemplo, yo tengo 2 horas para ir al comedor y si no voy alabando, no me importa si está al lado, no me interesa. Amén. O voy orando y vengo. Y después me suceden cosas maravillosas. Y yo, Señor, ¿cómo es posible? Y bueno, después me di cuenta, fueron 2 horas que estuve orando, que estuve alabando su nombre. Gloria al Señor. Y eso además, seguirlo, así, Dios va a ver, porque es como dice acá, un espejo, ¿no es cierto? Pero ese espejo se va como esclareciendo cada vez más, la que enviamos llega a la presencia del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más quiere aportar algo? Sí, hermano Franco. Hay un cierto día que hasta el día de hoy ese velo estamos por el y es literal porque hasta este año, por lo que los judíos, está ese velo. Sobre los que no conocen de Dios. Ya han pasado la generación y eso se transmitió en ellos y eso sigue ahí. Y me recordaba mientras usted decía eso, que Dios es sabio, porque allá en el libro del Deuteronomio, cuando pasó aquella generación, que venía la generación nueva, Él les hizo volver a leer toda la ley de la nueva generación, para que ellos aprendieran lo que era la palabra de Dios. Yo creo que si no se hubiese hecho eso, muchos de parte de los que iban dentro del Éxodo hubieran aprendido la doctrina de los pueblos extranjeros y se hubiera perdido el pueblo de Dios. Por haber inculcado la palabra de esa nueva generación, yo creo que ese velo, aunque estaba tapado por un tiempo, se fue tapando. Amén. Le falta, ¿no es cierto?, sentar a Cristo, ¿no? Y qué tremendo, hermanos, porque muchos se están volviendo al Señor. Hay muchos, ¿no es cierto?, que hay muchas iglesias evangélicas en Jerusalén, en todo Israel, pero falta, ¿no es cierto? Falta, pero digo, qué tremendo, porque a lo que tendrán que llegar para reconocer al Señor. Pero también acá en esta parte, en este del mundo, la gente que no es judía, ¿a cuánto tienen que llegar? ¿No es cierto? Alguien muy cerca de la familia tuvo que llegar a una infidelidad, ¿no es cierto?, para volverse al Señor. Y otro, una enfermedad, un cáncer, una falta de trabajo, una desgracia, ¿no es cierto?, para volverse al Señor. Y así están ellos, ¿no es cierto?, porque cuando habla la palabra, a medio de los tiempos finales, ¿no es cierto?, que van a ser saqueados las ciudades, las mujeres violadas, abiertos los vientres, las mujeres, todo eso, ahí se van a volver al Señor. Pero qué necesidad, pero es así, ¿no es cierto? No es que yo, pues bueno, ya Dios lo mandó. No, Dios sabe. No es que Dios lo manda, Dios sabe. Amén. Y por eso quedó escrito, ¿no es cierto? Y es la manera, porque el corazón es duro. Amén. Por la misericordia de Dios que estamos aquí, ¿no es cierto? Pero cuánto nos costó también y cuánto tuvimos que llegar a situaciones límites, ¿no es cierto?, para buscar al Señor. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Alguien más quiere aportar algo? Pastora, cuando usted decía de la oración, ¿no? Qué lindo que uno siente la presencia del Señor, ¿no? Pero también hay en esa parte de cuando dice transformado de gloria en gloria, uno se va humillando, amén, nos va transformando, amén, no estamos completos. Amén. Necesitamos humillarnos, en la adoración también nos humillamos, ¿no? Y reconocemos que lo necesitamos. Amén. Y eso es el que recién comienza, el que tiene algunos años, el que tiene muchos años, el que tiene más años. Amén. Siempre tenemos que ir transformando, ¿no es cierto?, en la oración de gloria en gloria, en la presencia del Señor. ¿Alguien más quiere aportar algo? Gloria a Dios. Voy a leer el espejo. Gloria a Dios. Segunda Corintios capítulo 3, el título es La gloria del nuevo pacto. Punto A. La carta de recomendación de Pablo, versículo 1 y 2. ¿Necesita Pablo una carta de recomendación? Él tiene una, los corintios cristianos. Versículo 3. La escritura de la carta de recomendación de Pablo. Versículo 4 al 6. Ministro suficiente de un nuevo pacto. Punto B.
Un contraste entre el antiguo y el nuevo pacto, versículos 7 al 11. La gloria excelente del nuevo pacto, versículo 12 al 16. El carácter abierto y franco del nuevo pacto, versículo 17. La libertad del nuevo pacto y versículo 18. La gloria transformadora del nuevo pacto. Las preguntas, pregunta 1. ¿Cuál es la carta de recomendación de Pablo? Pregunta 2. ¿Por qué dice que la letra mata? Y pregunta 3. ¿Qué tienen en su corazón los incrédulos?